Hoy nos adentramos en los misterios de una civilización que puso los cimientos de todo lo que conocemos sobre Mesoamérica. Imaginen esto: selvas exuberantes, ciudades monumentales y rostros gigantes esculpidos en piedra que desafían el tiempo. Estoy hablando, claro, de los olmecas, la llamada cultura madre de esta región. Pero, ¿quiénes fueron realmente? ¿Por qué se les considera tan importantes? Acompáñenme porque esto promete. Los olmecas no eran cualquier grupo. Florecieron entre los años 1400 y 400 a.C., es decir, más de 1000 años antes de que los aztecas dominaran el Valle de México. Su territorio abarcaba las cálidas tierras del Golfo, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco. Allí, entre ríos y manglares, construyeron centros ceremoniales impresionantes, como San Lorenzo y La Venta, donde dejaron un legado que influyó en todas las culturas que vinieron después. Pero, ¿por qué se les llama la civilización madre? Bueno, imagínenlos como los inventores de las reglas del juego mesoamericano. Fueron los primeros en desarrollar un sistema de escritura, en tallar esas icónicas cabezas colosales, en construir pirámides y hasta en jugar con pelota. Sus ideas, su arte y su religión se extendieron como semillas que luego germinaron en mayas, zapotecas, teotihuacanos y muchos más. Sin ellos, la historia de esta región sería completamente distinta. ¿Listos para descubrir todos sus secretos? ¡Vamos con todo! La sociedad de los olmecas estaba claramente jerarquizada y fueron los pioneros en construir este tipo de organización, con una élite poderosa que controlaba el gobierno, la religión y el comercio. En la cima estaban los gobernantes sacerdotes, considerados casi divinos, seguidos por artesanos, guerreros, y finalmente, los agricultores que sostenían toda la estructura. Pero no se confundan, esta no era una simple tribu, sino una civilización compleja con redes de intercambio que se extendían por toda Mesoamérica. Y hablando de sostenibilidad, su economía era un motor imparable. La base era la agricultura, cultivando maíz, frijol, calabaza, algo que nos encanta a todos, el cacao. Sí, los olmecas fueron de los primeros en domesticar este preciado fruto, que luego se convertiría en la moneda de oro de otras culturas. Pero no solo eso, también eran unos negociantes expertos. Intercambiaban jade, obsidiana y otros materiales desde lugares tan lejanos como Guatemala, creando una red comercial que unía regiones distantes. Sus ciudades eran otra muestra de su grandeza. San Lorenzo, la más antigua, era un centro de poder con terrazas, canales y esas famosas cabezas colosales que vigilaban desde lo alto. Luego vino La Venta, con su imponente pirámide de tierra y sus ofrendas rituales enterradas. Y no podemos olvidar Tres Zapotes, donde siglos después se encontraría una de las claves para descifrar su calendario. Estas urbes no eran simples aldeas, eran el corazón de una civilización avanzada. Pero si algo nos fascina de los olmecas es su arte. Dominaban materiales como el jade, tallando figurillas y máscaras con una precisión asombrosa. Su cerámica, a menudo decorada con motivos religiosos, nos habla de rituales complejos. ¿Y qué decir de esos objetos rituales, desde hachas de jade hasta espejos de magnetita, que demuestran su conexión con lo divino? Cada pieza era un mensaje, un símbolo de poder, y hoy son pistas que nos ayudan a entender su mundo. Imagínate caminar por la selva y encontrarse cara a cara con una cabeza gigante de piedra, de casi 3 metros de altura y pesando tanto como un elefante. Así son las icónicas cabezas colosales olmecas, talladas en basalto, un material tan duro que hace aún más impresionante su perfección. Cada una es única, con rasgos distintos. Cascos o gorros, narices anchas, labios gruesos y una expresión que parece vigilar el tiempo mismo. Pero aquí viene el misterio. ¿Cómo lograron transportar estas piedras de toneladas desde montañas lejanas sin animales de carga ni ruedas? Los expertos creen que usaron balsas por los ríos y rodillos de madera, todo con pura fuerza humana. Ahora, ¿quiénes están retratados en estas majestuosas esculturas? La teoría más aceptada es que son gobernantes o líderes poderosos, quizá guerreros o chamanes, convertidos en símbolos de autoridad. Algunas incluso muestran marcas o cicatrices, como si fueran retratos realistas de personajes importantes. Pero más allá de su identidad, estas cabezas eran una declaración de poder: aquí mandamos nosotros.
Eran la cara visible, literalmente, de una civilización que dominaba la región política y culturalmente. Además, el arte olmeca no se queda solo en las cabezas. Sus altares de piedra, tallados como tronos o portales al inframundo, muestran figuras emergiendo de las fauces de seres sobrenaturales. También crearon increíbles figuras antropomorfas y zoomorfas, como el famoso hombre jaguar, mezcla de humano y depredador, que revela su fascinación por lo divino y lo terrenal. Incluso hay pequeñas figurillas de jade, tan detalladas que parecen contener vida. En cuanto a la espiritualidad olmeca, estaba tejida con misterio y poder, donde los jaguares rugían en el mundo de los dioses y las serpientes volaban entre lo terrenal y lo divino. Su panteón estaba dominado por figuras imponentes, como el dios jaguar, una deidad mitad felino, mitad humano, que representaba la fuerza bruta de la naturaleza y el poder de la noche. También encontramos una versión primitiva de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que siglos después sería venerada por aztecas y mayas. Pero aquí hay un enigma: los olmecas no nos dejaron textos claros, solo pistas en su arte, lo que hace que cada interpretación sea como armar un rompecabezas cósmico. Para los olmecas, el universo no era un lugar casual. Creían en una conexión sagrada entre el cielo, la tierra y el inframundo, representado a menudo en sus altares y esculturas. Los árboles eran puentes entre mundos, los volcanes bocas de creación y los ríos, venas de la tierra. Su visión del cosmos era tan compleja que incluso desarrollaron un calendario ritual, uno de los primeros en Mesoamérica, para marcar los tiempos sagrados. Sus rituales eran tan fascinantes como intensos. Hay evidencia de sacrificios, posiblemente de niños, ofrendados a los dioses en ceremonias llenas de simbolismo. También practicaban el autosacrificio, sangrando como ofrenda, y enterraban objetos preciosos en complejas ofrendas masivas. En La Venta, por ejemplo, descubrieron un mosaico de piedra enterrado, quizá un portal al inframundo. Cada ceremonia era un diálogo con lo divino, una forma de mantener el equilibrio del mundo. Lo más intrigante es todo lo que aún no sabemos. ¿Cómo eran exactamente sus mitos de creación? ¿Qué decían sus oraciones? La falta de escritura descifrable nos deja con huecos que solo la arqueología puede llenar poco a poco. Pero ante todo esto, los olmecas nos dejaron un enigma tallado en piedra. Por tanto, ¿fueron los primeros en Mesoamérica en desarrollar un sistema de escritura real? En lugares como La Venta y Tres Zapotes han aparecido glifos y símbolos intrigantes, como la famosa estela C, que muestra lo que podrían ser fechas calendáricas o registros históricos. Algunos expertos creen que estos son los primeros pasos de una escritura completa, mientras otros argumentan que era solo un protosistema, una especie de borrador que luego los mayas perfeccionarían. Y vaya que los mayas lo llevaron a otro nivel. Es fascinante ver cómo muchos símbolos olmecas parecen prefigurar la escritura maya clásica. Algunos glifos olmecas muestran elementos similares a los que siglos después usarían los mayas para registrar eventos dinásticos y ceremonias. Pero aquí está el problema: tenemos muy pocos ejemplos, y ninguno lo suficientemente largo como para descifrar su significado completo. Es como tener solo algunas palabras sueltas de un libro perdido. Además, los olmecas no solo dominaban la tierra, también leían el cielo como un libro abierto. En sus ciudades encontramos pistas fascinantes, estructuras alineadas con los movimientos del Sol, la Luna y hasta Venus. La Venta, por ejemplo, está orientada con una precisión que revela un profundo conocimiento astronómico. Y no era solo por curiosidad, estos ciclos celestes marcaban los tiempos de siembra, cosecha y ceremonias sagradas. Imagínense, sin telescopios ni tecnología moderna, lograron mapear el cosmos y usar ese conocimiento para gobernar su mundo. Su calendario es otra muestra de genio científico. Desarrollaron un sistema que combinaba un año solar de 365 días con ciclos rituales, sentando las bases para los famosos calendarios maya y azteca. De hecho, muchos estudios creen que los olmecas fueron los maestros del tiempo que enseñaron a otras culturas a leer las estrellas. ¿Cómo se transmitió este conocimiento? Probablemente a través de redes comerciales y de intercambio cultural que unían a toda Mesoamérica. Es interesante saber que los olmecas no desaparecieron, simplemente transformaron el ADN cultural de Mesoamérica.
ya que su influencia es como un río subterráneo que alimentó a todas las grandes civilizaciones que vinieron después. Los mayas heredaron su fascinación por el jade y perfeccionaron su sistema de escritura. Los teotihuacanos tomaron su modelo de ciudades planificadas con imponentes pirámides. Incluso los aztecas, siglos después, conservaron ecos del dios jaguar en sus propias deidades. Es como si los olmecas hubieran escrito el primer capítulo de un libro que otros continuarían. Cuando comparamos su arte con el de culturas posteriores, las conexiones son asombrosas. Esas figuras de bebés jaguar olmecas evolucionaron en los espectaculares murales teotihuacanos. Sus altares ceremoniales se transformaron en los elaborados templos mayas. Hasta su sistema de gobierno, con élites sacerdotales, se repitió con variaciones en toda la región. Y no olvidemos el juego de pelota, ese ritual deportivo que comenzó con los olmecas y se convirtió en un elemento sagrado para todas las culturas mesoamericanas. En arquitectura, su huella es igual de profunda. Las primeras pirámides de tierra olmecas sentaron las bases para las colosales estructuras que admiraríamos después en Monte Albano Chichén Itzá. Su concepto de centros urbanos con plazas ceremoniales, áreas residenciales y orientación astronómica se convirtió en el modelo estándar. Incluso técnicas de construcción, como el uso de talud tablero, aparecen primero en sitios olmecas antes de volverse característica teotihuacana. Por todo esto, cuando llamamos a los olmecas la cultura madre, no es exageración. Fueron los innovadores originales cuyas ideas viajaron a través del tiempo y el espacio. Cada nuevo descubrimiento arqueológico refuerza su papel fundamental. Sin los olmecas, el esplendor de las civilizaciones mesoamericanas hubiera sido radicalmente diferente. Pero los olmecas siguen guardando secretos que desafían a los arqueólogos incluso hoy. ¿De dónde surgieron exactamente? Algunas teorías sugieren que sus raíces podrían estar en las primeras sociedades agrícolas de la región, pero todavía no tenemos el eslabón perdido que explique su repentina sofisticación cultural. Y su final es igual de misterioso. Hacia el 400 a.C., sus grandes centros fueron abandonados, pero no sabemos si fue por conflictos internos, cambios climáticos o quizá una combinación de factores. Lo cierto es que no desaparecieron sin dejar rastro, su cultura se transformó y mezcló con otras, dejando una huella imborrable. Uno de los rompecabezas más fascinantes es su escritura. Aunque hemos encontrado glifos y símbolos, todavía no podemos leer sus mensajes completos. ¿Estamos ante el primer sistema de escritura de Mesoamérica o solo ante representaciones pictóricas? Cada nuevo descubrimiento, como el bloque de Cascajal con sus posibles signos grabados, reaviva el debate entre los expertos. Hasta que no encontremos más textos extensos, sus palabras seguirán siendo un susurro del pasado que no alcanzamos a descifrar completamente. Sus construcciones también plantean interrogantes. ¿Qué ceremonias exactas se realizaban en esos altares monumentales? ¿Cuál era el propósito real de las cabezas colosales más allá de representar gobernantes? ¿Y esos extraños artefactos de magnetita encontrados en la venta? ¿Eran instrumentos rituales, herramientas astronómicas o algo más? Cada objeto inexplicado añade capas de misterio a esta fascinante cultura. Quizás la pregunta más grande sea, ¿realmente fueron los olmecas la civilización madre de Mesoamérica o simplemente la primera que conocemos en profundidad? Su influencia es innegable, pero nuevos descubrimientos podrían cambiar nuestra comprensión de cómo se desarrolló la región. El redescubrimiento de los olmecas es una historia de aventuras arqueológicas que comenzó en serio en el siglo XIX, cuando viajeros y exploradores se toparon con esas enigmáticas cabezas colosales en medio de la selva. Pero no fue hasta los años 1930 a 1940 cuando arqueólogos como Matthew Stirling pusieron a esta civilización en el mapa científico, revelando que aquellas esculturas no eran obras aisladas, sino parte de una cultura compleja. Hoy, investigadores como Ann Cifers siguen desenterrando secretos en sitios como San Lorenzo, donde cada temporada de excavación revela nuevos datos sobre esta sociedad milenaria. Sin embargo, estudiar a los olmecas no es tarea fácil. La acidez del suelo en sus regiones ha devorado mucha evidencia orgánica, y la selva constantemente reclama sus antiguas ciudades. Además, el saqueo de sitios arqueológicos ha robado piezas clave que podrían resolver muchos misterios.
Pero hay esperanza, las nuevas tecnologías están revolucionando la arqueología olmeca. El escaneo LIDAR, esa increíble tecnología láser que penetra la vegetación, ha revelado estructuras ocultas y patrones urbanísticos que no imaginábamos. Mientras, la fotogrametría 3D permite recrear digitalmente artefactos con una precisión milimétrica, preservándolos para futuras generaciones. Lo más emocionante es que estamos solo al principio. Técnicas como el análisis de ADN antiguo o la arqueometría podrían pronto revelar detalles sobre su dieta, migraciones y conexiones genéticas con otras culturas. Cada avance tecnológico es una nueva ventana al pasado olmeca, demostrando que, aunque desaparecieron hace siglos, su historia está más viva que nunca. Los olmecas no son solo un capítulo más en la historia de Mesoamérica, sino los arquitectos de una herencia cultural que transformó todo un continente. Imaginen, hace más de 3,000 años, en medio de selvas y pantanos, esta civilización sentó las bases del arte, la escritura, la astronomía y el urbanismo que luego florecería en mayas, teotihuacanos y aztecas. Su legado está tan arraigado en nuestra historia que, sin ellos, el rostro de América precolombina sería completamente distinto. Pero esto es solo el principio. Detrás de cada cabeza colosal, cada glifo sin descifrar y cada estructura enterrada, hay cientos de historias esperando ser contadas. ¿Qué nos enseñan los olmecas hoy? Que la innovación puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión entre naturaleza y espiritualidad es fundamental, y que el verdadero progreso se mide por lo que dejamos a las generaciones futuras. Su caída nos recuerda, además, que incluso las civilizaciones más brillantes son frágiles ante los cambios climáticos y sociales, una lección que resuena con fuerza en nuestro tiempo. Hay algo mágico en cómo, después de siglos, los olmecas siguen cautivándonos. Quizás sea ese equilibrio perfecto entre lo que sabemos y lo que aún ignoramos, entre la monumentalidad de sus esculturas y lo íntimo de sus figurillas de jade. O tal vez sea la emoción de saber que, en algún lugar bajo la selva, aún aguardan respuestas que podrían cambiar todo lo que creemos sobre el pasado americano. Si esta aventura por el mundo olmeca les ha dejado con ganas de más, les tengo una buena noticia: esto es solo el comienzo. Suscríbanse para seguir explorando juntos las maravillas de las civilizaciones precolombinas, porque cada like y cada nuevo suscriptor nos da la energía para seguir desenterrando estas historias fascinantes. ¿Listos para el próximo viaje en el tiempo? La historia nos espera.